¿Está explorando su problema de salud desde un nivel superficial o está profundizando? Este video trata sobre cómo profundizar y encontrar la causa raíz de sus problemas de salud le permitirá lograr una recuperación poco común. Esta es parte de una serie de videos de 14 partes que explora cómo el trauma, el estrés y la ansiedad juegan un papel fundamental en la recuperación de la salud. Hola. Allá, soy el doctor Chandasri. Soy un cirujano que se especializa en revertir la disfunción del microbioma intestinal y la inflamación autoinmune. Mi técnica para revertir los síntomas en 6 semanas ha ayudado a miles de pacientes a lo largo de los años y se llama el método de inmunidad mente-intestino. Para más información, visite mgiclinic.com y solicite una llamada de descubrimiento. Muchos de ustedes conocen mi historia personal. A mis 20, luché contra una enfermedad autoinmune y disfunción digestiva, y pude solucionar la inflamación de manera natural utilizando los mismos métodos que ahora empleo con mis pacientes. Pero incluso después de todos estos años, tras mi recuperación de la enfermedad autoinmune y la disfunción digestiva, todavía he luchado con la ansiedad y la frustración. ¿Por qué estaba tan enfermo? ¿Por qué ignoré las señales tempranas? ¿Por qué dejé que el estrés se apoderara de mí? Y más importante aún, ¿por qué me dejé en segundo plano en estas situaciones? Estas preguntas persistentes eran importantes para que yo las respondiera, porque estaban en el centro de la razón por la que me enfermé en primer lugar. Después de trabajar con miles de pacientes a lo largo de los años, puedo decirles que los temas de trauma, estrés y ansiedad siguen apareciendo. Por eso, en la clínica Mind Gut Immunity, hemos contado con la ayuda de un coach de desarrollo personal para ayudar a crear conciencia en mis clientes, para entender cómo la ansiedad, el estrés y el trauma juegan un papel fundamental en la información autoinmune y la disfunción digestiva. Es como un mini taller de desarrollo personal, por así decirlo, dentro de la clínica Mind Gut Immunity que genera conciencia en torno a la enfermedad. Nuestros clientes trabajan uno a uno con nuestra coach, Virginia, a quien verán aquí hoy, para integrar una nueva conciencia y procesos de pensamiento en su recuperación. Puedo decirles por mi experiencia personal, trabajando con Virginia a lo largo de los años, que esto es una adición muy necesaria para la Mind Gut Immunity Academy. Y por la retroalimentación positiva que he recibido de mis pacientes, sé que esto es algo que puede ayudar a otros en sus procesos de sanación. Vamos a abordar algunos temas como por qué la mayoría de los entornos médicos solo observan un problema de manera superficial y por qué eso puede ser sumamente limitante. Así que ya saben, esto lo escuchamos mucho, ¿verdad? Por ejemplo, alguien ha identificado un problema en su vida, pero realmente no se toman el tiempo de profundizar y analizar por qué existe el problema, cómo resolverlo realmente. Ya sabes, estamos hablando de esas personas que en cuanto les pasa algo, levantan el teléfono, hablan con su amigo durante 15 minutos y luego, pero no profundizan lo suficiente como para abordar ninguno de los problemas subyacentes, la perspectiva que necesita cambiar. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo evitas eso? Por ejemplo, en tus sesiones con clientes y personas que tienen disfunción digestiva, enfermedades autoinmunes, ¿cómo vas más allá del nivel superficial? ¿Cómo profundizas para tratar de analizar su pensamiento crítico y ofrecer una perspectiva empática? Primero la confianza, ¿verdad? Tienes que crear confianza y no juzgar. Pero una de las formas de ir más profundo es escuchar la declaración original y preguntarme a mí mismo, ¿qué hay más allá de eso? Por ejemplo, tuve un cliente que me dijo, bueno, no quiero hacer esto porque es aburrido. Bueno, el aburrimiento es una forma de evasión. Entonces, profundizando, cuéntame sobre ese aburrimiento, porque esta puede ser una idea que han tenido durante un tiempo, piensan que necesitan mucha variedad, pero ¿de qué están tratando de escapar realmente? ¿Necesitan constantemente variedad? Así que este es el tipo de conversaciones que me gusta tener con las personas para profundizar. Llevemos eso a un nivel más profundo porque siempre hay una causa raíz. Nos gusta quedarnos en la superficie porque puede dar miedo y hacernos sentir vulnerables al profundizar. Sí, y esto me pasa mucho, ¿sabes? Por ejemplo, una de las cosas principales que veo es que tenemos muchas personas con enfermedades autoinmunes. Y estas personas, si les preguntas, te dirán, ya sabes, bueno, es que estoy cuidando de toda mi familia, estoy yendo a trabajar, ¿verdad?
Y entonces piensan que son muy perseverantes, que están perseverando frente al contenido del problema, que el contenido del problema es, hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Pero si miras, si profundizas un poco más, estas personas básicamente se están desgastando, están asumiendo obligaciones para las que probablemente no tienen la energía suficiente, lo están haciendo Sin duda. correcto, no han establecido límites, lo hacen porque no quieren decepcionar a alguien, lo hacen en cierto modo de una manera un poco extraña, como solo para tener valor o importancia, y no, ya sabes, no quieren complacer a la persona a la que están tratando de, ya sabes, ayudar, o en otro caso están tratando de ganar ingresos para su familia, y eso también importa. Pero todos son como estos motivadores externos. No es que haya mucho de eso de que esto es intrínsecamente satisfactorio, esto es intrínsecamente gratificante, ¿verdad? Entonces, si desglosaras eso, ¿verdad? Si profundizaras en eso, ya sabes, dicen, mi problema es que tengo demasiado trabajo, tengo demasiadas cosas encima, ¿verdad? Y en su versión de 15 minutos de la llamada telefónica, se están quejando con sus amigos, como, oh, tengo, ya sabes, todo este trabajo que tengo que hacer, pero realmente no están averiguando, no están analizando como cómo terminó ese trabajo sobre la mesa, cómo fue que terminaste siendo responsable de hacer todo eso. Así que hay cortinas de humo, ¿verdad? Se están poniendo cortinas de humo a sí mismos y a los demás porque hay una necesidad intrínseca que están tratando de satisfacer, pero nadie se ha detenido el tiempo suficiente para preguntarles cuál es esa necesidad. Así que están obteniendo algo de eso, simplemente no saben qué es eso en ese momento. Así que profundizamos con ellos para llegar realmente a cuáles son sus valores fundamentales para que puedan satisfacer esas necesidades, no solo la necesidad aparente y superficial. Ser complaciente con la gente, pero ¿qué hay detrás de complacer a los demás? Quiero ser amado, el abandono, no quiero que alguien no me quiera. Sí. Pero en cambio, quieren hablar del jefe que es demasiado crítico o que les pone demasiado trabajo. O quieren. La culpa tienden a asignar la culpa. Primero que nada, pero en segundo lugar, tiende a ser asignada externamente muchas veces, o si se asigna internamente, no se coloca en el lugar correcto, no es así. El diálogo interno asociado a esto es muy negativo. Es decir, sabes, se supone que debo estar haciendo este tipo de cosas, o yo, sabes, esto es para lo que estaba destinado a hacer, o sabes, porque si no voy a decepcionar a esta persona. Y entonces en ese momento seré un cónyuge o un empleado no tan bueno, o sabes qué es lo que pasa. Entonces, cuando preguntas, cuando intentas profundizar y llegar a ese nivel realmente crítico de pensamiento, ¿cómo lo haces? ¿Cuándo llega ese momento de ajá? ¿Cuándo sabes que has llegado a eso? Ya sabes, más allá de lo superficial, de todo ese humo, por así decirlo, ¿cómo sabes que has llegado a la raíz del problema? Esa es la parte más divertida de mi trabajo, porque literalmente los ilumina, porque literalmente dicen, oh, nunca había pensado en eso. Literalmente se puede ver el cambio. Y luego generalmente no hay vuelta atrás en ese cambio. Es como una presa que se ha destapado. Entonces es bastante obvio cuando alguien tiene un turno y con curiosidad y diversión podemos seguir evolucionando hasta que consigamos el cambio. Entonces creo que es obvio responder a tu pregunta, se iluminan. La gente se ilumina porque la bombilla simplemente se enciende. ¿Cómo ves que la gente evita el tema, verdad? Porque hay discusiones superficiales. Esa es una forma de evitarlo. Hay cortinas de humo donde quieren hablar de otra cosa, ¿verdad? Quieren, por ejemplo, hablar de un tema que creen que es el problema, pero en realidad es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿qué otros patrones de evasión ves? O sea, ¿cuáles son algunos, quiero decir, trabajas con clientes todos los días? ¿Qué es lo que ves? Está el juego de la culpa, no es culpa de ellos. Está el no tenía opción, se encarcelan a sí mismos con esto. Sienten que no pueden hacer nada al respecto. O simplemente no quieren asumir la responsabilidad de tener que poner límites a otras personas.
Hay escapismo por todos lados, ya sea que empiecen a beber o simplemente estén reemplazando cosas, ya sabes, reemplazando cosas con alcohol, drogas o lo que sea para encontrar su felicidad. Voy a agregar algo aquí. Está bien, voy a agregar algo aquí. Creo que uno de los patrones de evasión que veo como clínico es que las personas no atienden sus necesidades no satisfechas, Sí, porque ya sabes, obviamente eso es un problema, obviamente es una respuesta al trauma, obviamente no es alguien que no, ya sabes, van a los médicos y los médicos les dicen, bueno, necesitas este medicamento para suprimir el sistema inmunológico, para arreglar la inflamación, o aquí, prueba esto y eso, solucionará tu disfunción digestiva. Pero realmente no profundizan en el por qué o el cómo o cuáles son las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Porque esto también sucede como en un contexto médico, ¿verdad? Así es realmente como se exploran muchos de estos temas, pero ya sabes, lo veo todo el tiempo. La gente no, o sea, yo diría, la razón por la que tenemos enfermedades autoinmunes desenfrenadas, la disfunción digestiva desenfrenada es porque la gente no quiere hacer el trabajo duro de saber por qué, identificar el motivo, llegar hasta la raíz profunda del problema. En cuanto a por qué se sienten como se sienten, por qué tienen los síntomas que tienen, por qué está ahí su inflamación, es como una evasión del problema en sí, ¿verdad? Y luego todo lo que quieren hacer, todo lo que quieren hacer es interactuar con clínicos o personas y tener estas conversaciones superficiales de 15 minutos sobre cómo pueden, entre comillas, solucionar el problema y ponerle una curita al problema. O simplemente, ya sabes, simplemente supongo quejarse, ¿verdad? Pero para hacer el trabajo duro, ¿verdad? Para hacer el trabajo duro, realmente tienen que sentarse y pasar por todo lo que ya sabes, lo que están poniendo en su cuerpo, cómo están viviendo sus vidas, cuáles son sus suposiciones, cuáles son las creencias limitantes. Hay mucho trabajo que debe hacerse y no todo el mundo está listo para hacer ese trabajo. y una de las cosas más importantes es entender y aceptar que eres responsable de satisfacer tus propias necesidades y que se supone que debes descubrir. ¿Cómo me siento seguro? ¿Cómo me siento seguro dentro de mí? De esta manera puedo sentirme completo con quien sea que esté, en vez de que fulano sea el responsable de satisfacer esa necesidad. Creo que, ya sabes, una vez que pasas la edad adulta, definitivamente puedes aceptar que eres responsable de satisfacer tus propias necesidades. Sí, creo que es totalmente así. Ya veo eso. Y veo eso, quiero decir, no solo desde una perspectiva de atención médica, sino que lo veo en muchos otros, como simplemente el desarrollo personal, desde una perspectiva de desarrollo personal. Estoy de acuerdo. Creo que necesitas saber cuándo no estás seguro. Creo que necesitas saber por qué te sientes así. Creo que necesitas saberlo y tienes que tener la confianza y el valor para identificar cuáles son esas cosas, porque de lo contrario no estás llegando a la causa raíz. Solo estás creando frustración en tu vida y realmente solo estás perdiendo el tiempo, porque estos problemas simplemente se agravan y luego terminas con una enfermedad realmente grave o tienes problemas muy serios en tu vida personal por eso. Y enseñarte a ti mismo la autorregulación no es nuestra culpa. Realmente ni siquiera nos enseñan esto. Y no quiero desviarme hablando de las escuelas y lo que nos enseñan o no. Pero ya sabes, ¿qué pasa con la regulación emocional? ¿Qué pasa cuando me enojo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando lloro? ¿Qué hago? Sabes, desafortunadamente, si tu padre no tenía autorregulación, no puede enseñarte autorregulación. Y a menos que hagas un esfuerzo por tu cuenta para enseñarte eso, funcionas en piloto automático y eso puede ser errático. Bueno, Déjame agregar a eso, porque creo que es solo la auto. No solo la autorregulación emocional, sino, sabes, mucho del trabajo con el niño interior y todo el trabajo de desarrollo interno. Hablan incluso de simplemente ponerle nombre a la emoción. Sí, una cosa es tener regulación emocional. Es otra cosa incluso saber qué emoción estás sintiendo. Las personas sienten una emoción y ni siquiera registran cuál es esa emoción. Así que sí, voy a sumarme a lo que acabas de decir y decir que va incluso más allá de eso. Las personas ni siquiera son conscientes de cómo se sienten. y una vez que identifican la emoción, ¿cómo calmo esa emoción? Ya sea sentándome con el dolor o la ira por un momento, pero sin actuar desde un lugar impulsivo o inmaduro o herido, lastimado, de modo que puedas avanzar hacia un diálogo saludable. Sí, estoy de acuerdo. Profundizar en temas como estos nos permite lograr una sanación poco común.
Ya hacemos un buen trabajo resolviendo la disfunción del microbioma intestinal en la raíz de la inflamación y avanzamos en tratar de deshacer las perspectivas y comportamientos que crean la enfermedad en primer lugar. Y así es como logramos una recuperación duradera. Recuerda que tenemos otros 13 videos sobre temas similares, así que si encontraste útil esta conversación, asegúrate de ver los otros videos. Además, comparte estos videos con alguien que conozcas que esté luchando con una condición de salud y no sepa por dónde empezar. A veces simplemente iniciar la conversación con ellos puede ayudarles a cambiar su perspectiva sobre la enfermedad. Por último, no olvides darle like y suscribirte. Y como siempre, soy el doctor Chan Udastari de la clínica Mind Good Immunity y nos vemos la próxima vez.